Muy buenos días, queridos inversores. Estamos nuevamente acá para una nueva entrega de Pasión por Invertir y el Podcast Value, por supuesto, como siempre, como cada semana estamos en un episodio más de este lindo proyecto que tenemos con Nicolás. Hoy Nicolás está en modo incógnito. Hoy está sin cámara Nicolás. Y por otro lado, yo también estoy un poquito enfermito, así que pido las disculpas anticipadas del caso. Así que, pero no queríamos fallar, no queríamos fallar, ¿cierto, Nico? No, no hay excusas como para dejar de hacer lo que nos gusta hacer. Entonces, bienvenido, por favor, Nicolás. Cuéntenos qué tenemos hoy. Bueno, hoy día se viene capitulón. Hoy día tenemos compañías muy interesantes como Euronext, Ya, una perfecto. compañía con un moat espectacular. Uf, vaya que sí. Mira, Hayward Studios, que se veía pegado una torta en estos últimos días. Llegué a verlo en prácticamente 1380 peniques. mira, Y bueno, todavía no he comenzado el fondo, pero llego a estar más o menos con una rentabilidad un poco mayor a la que estimaba. mira. ¿Por cuál vamos a partir entonces, Nicolás? Bueno, primero que nada, comenzar con Euronext, Vamos compañía entonces. solidísima. Oye, cuéntame un poquito, Nico, de a qué se dedica Euronext, qué es lo que principalmente hace. Es uno de los modelos de negocio más espectaculares que puede haber. ¿Por qué? Porque Euronext se centra en todo lo que son las bolsas de valores. Ya, Y no y hay por el nada nombre con, me claro, imagino que es de Europa. No, no, no creo que sea de Asia la wea. bueno, de la bolsa africana, pero Oye, lo siento a las personas que nos están viendo, si yo estoy con papelito es porque les comenté que está resfriadito, así que me van a disculpar, lo siento, pero tengo que sonarme de vez en cuando el resfriado. ¿Qué onda, amigo? Que todo el mundo se resfría estos días. Pero bueno, anyway, veamos qué pasa con Euronext. bueno, primero que todo es una compañía espectacular, bolsa de valores. eh, Prácticamente hace poco había incluso obtenido la bolsa italiana, fíjate, está listada la bolsa París, Ámsterdam, Bruselas y Lisboa. Eh, Compañía espectacular. Ajá, Si quieres vamos un poco a las presentaciones ya, perfecto, me gusta. eh, para que puedan ver un poquito a lo que se dedica. Oye, de pasadita estamos viendo, para la gente que quizás está recién comenzando, cómo sería un proceso bastante interesante de cómo ir un pasito a pasito, ir viendo quizás las métricas más importantes de cada compañía y cómo se va haciendo el estudio por encima de cada compañía. Y bueno, primero que todo comentarte, Gabriel, que el tema de las bolsas de valores, a ver, es bastante complejo medirla por KPIs que sean muy, pero muy, muy precisos. ¿Cachai? Ya, ok, Eh, es bastante complejo, ¿por qué? Porque generalmente las bolsas de valores ganan por las transacciones. ok, sí, lo tenemos Eh, claro. las bolsas de valores tienen tantos productos, eh, ya sea bonos, tienen eh, equity, tienen derivados, Claro. tienen futuros, tienen de todo prácticamente. Ajá, Es sí, un negocio sumamente estable, con un moat impresionante. ¿Por qué tiene tanto moat? Porque no existen dos bolsas de valor competidores. iguales, Sí, ¿cachai? efectivamente. Y si lo existen, o sea, igual transan una cantidad de productos. Nadie va a llegar, por ejemplo, la bolsa de Santiago, en el caso de la bolsa de Santiago, nadie va a llegar con otra bolsa si la bolsa de Valparaíso y Efectivamente. decirte, ¿sabes qué? Te voy a quitar el negocio. No, eso no va a pasar. Eso te iba a comentar, porque, pues, bueno, para la gente que nos escucha y nos ve desde Chile y que quizás no sabían, existe también la Bolsa de Valparaíso. Y antiguamente, en alguna vez, estuvo transando ciertos activos, pero actualmente no hay ninguna otra que le haga el peso a la Bolsa de Santiago. Es la Bolsa de Santiago.
Y en el caso de Euronext sería algo así como que si es que hubiese una bolsa en Sudamérica y tomara las bolsas de Brasil, Colombia, Perú, algo por el estilo, ¿no? Exacto, y aparte que aquí habla un poco de la diversificación que tiene, imagínate. Ofrece soluciones tecnológicas. ¿En qué sentido soluciones tecnológicas? Ujú. Mira, nosotros como Euronext te prestamos la plataforma para que tú puedas publicar tus hechos esenciales, tu investor relations y todo lo demás para que los inversionistas puedan notar tu compañía. Ahí tenemos Claro, primero una solución tecnológica. perfecto. Manejan también bases de datos que, por ejemplo, si tú manejas 3.000 empresas, es muy importante el análisis de datos porque al final las bolsas de valores están llenas de información, Ujú. Sí, información que puede ser muy relevante también para lo que vendrían siendo entidades bancarias, entidades financieras, donde generalmente, por ejemplo, un BlackRock claro. o un Vanguard probablemente siempre van a estar interesados en cómo van las compañías y todo lo demás, y qué compañías se van a incluir o enlistar en un cierto año. Y eso generalmente puede ser también muy atractivo. Y de ahí justo viene la parte que es listing, que es esas comisiones que también ganan por, fíjate que yo cuando pido, por ejemplo, en Nasdaq, si yo soy una small cap, Ujú. yo le voy a pagar una comisión a la Claro, bolsa para listarme, ¿cachai? O sea, creo que parte con 5 millones de dólares, creo que claro, para listar una small cap en una bolsa de valor. Y eso al claro. final es interesante porque siempre vas a tener un nicho, porque en el listing, en años que son muy buenos como el 2020, tienes récord de listing, ¿sabes? Sí, o sea, ahí salían compañías hasta por si acaso, ¿no? Salieron no sé cuántas SPAC y al final Sí, eso es dinero para las bolsas de valores. es dinero fresco, dinero fresco. Oye, Eh, Nico, y acá, por ejemplo, en la parte, te iba precisamente a preguntar, post-trade y trading serían las métricas que estoy viendo que contribuyen más a la cantidad de ingresos de esta compañía, ¿cierto? exacto, ¿por qué? Porque, a ver, hay un catalizador que a mí me está gustando mucho y que probablemente vaya a generar mucho apalancamiento operativo para este tipo de negocios futuros y es que el trading la está llevando. O sea, puede que en años como estos puedan bajar las ventas, no mucho, puede ser hasta un 1 o 2%, pero no te va a bajar mucho más. Pero el tema del trading es ganar comisiones porque al final las bolsas pasan por emociones y el número de transacciones es muy interesante. O sea, Oye, Nico, aquí en este caso se podría igual hacer como una especie de analogía con lo que podría ser em, lo que hicimos en Flatex de Giro, ¿cierto? Es algo parecido, similar, número de trades, número de transacciones. exacto, la Es, existe. De hecho, va a ver que logré un KPI especial para ello, pero es bastante, se me hizo bastante difícil, por así mira, decirlo. vamos a verlo, vamos a verlo. Interesante. Y bueno, lo interesante es que es una compañía, fíjate, que ha ido creciendo en la parte de tecnología, ha ido aumentando en los revenues. Son empresas que son muy estables. Claro, Y fíjate lo que te decía, annual fees, o sea, cobran tarifas. Son claro. compañías que por no hacer nada ganan dinero. Eso es lo mejor que puede haber Qué rico eso, así como comisiones anuales, ¿por qué? por Porque no está ahí hacer acá, nada. porque está ahí en mi bolsa. Oye, pero es que eso es interesante porque al final, no sé, pues, por ejemplo, en Gringolandia está el Nasdaq, está el New York Stock Exchange, está eh, ¿qué más tenemos en Gringolandia? La bolsa de La Chicago, OTC, el el OTC OTC, Market. el OTC Market Pero es que que la también bolsa de cotiza. Chicago no son Claro, enanos, ¿sabes?
La bolsa de Chicago, más que todo, es, lo que yo tenía entendido era de derivados, otro tipo Claro. de activos, no tanto de acciones. Y, pero en el caso de Euronext, a mí me parece súper interesante porque, por ejemplo, habíamos comentado la tesis de Edilicia Acrobática, una empresa chica, muy chica, y que en 2019 comienza su parte de internacionalizar su IPO, por decirlo de alguna forma, y lo primero que hace es listarse en Euronext. Entonces, es- tiene todo un prestigio, esa era la palabra que andaba buscando. Bueno, Es como, y piensa es- que cómo gana Euronext también ahí. O sea, sí, pues, Euronext posiciona a una compañía que hoy en día estamos prácticamente en el culo del mundo, como es Chile, hablando de claro, una compañía italiana de de ciento y ciento tantos cuarenta millones millones de euros. Sí. de euros. Entonces, eh, es una cosa que al final es marketing, es publicidad gratis. La gente no se da cuenta, pero muchas veces te entrega información para, por último, comprar a otros competidores. Una compañía, por ejemplo, de private equity Ujú. que quiere comprar o hacer adquisiciones de compañías que puedan estar baratas en la bolsa, probablemente vaya a solicitar los servicios de Euronext para que pueda otorgar sus bases de datos. O sea, es un negocio para mí espectacular, Sumamente interesante. Claramente tiene por dónde tener ventajas competitivas. Perfecto. ¿no? Y que las tiene, porque al final las bolsas de valores prácticamente son, es como por ejemplo agua andina, ¿cachai? Agua Claro. andina, nadie le va a quitar la custodia de lo que son los servicios de agua. O Aquí una nadie, compañía de rieles de tren. No van a poner claro, una vía férrea al lado para al hacer el lado. mismo recorrido. Exacto. Sí. Tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo interesante? Bueno, aquí te habla un poco de todo lo, Los prácticamente, resultados. claro, los resultados y de todos los tipos de productos y servicios que otorgan. Y lo interesante, que bueno, hay harta deuda, pero esta compañía generalmente hace adquisiciones, no muy a menudo, pero cuando la hace, son adquisiciones potentes. Hace poco hizo una adquisición de bolsa italiana, que para mí todavía no se integra al 100%, pero eh, eso le va a dar mucho flujo de caja. Oh, claro. Y aparte hay varias cosas interesantes ahí porque eso te da pie para toda la parte del mercado italiano que últimamente ha estado sacando hartas compañías igual. Entonces la política italiana está incentivando de cierta forma a que haya más cultura empresarial de bolsa y quizás pueda haber algo interesante desde ahí, pues. Buena adquisición en todo caso. Exacto, y mira, bueno, ¿cómo la vamos a ver? Fíjate que para hacer un resumen, porque todavía no, esto no es una tesis de inversión, todavía falta, Claro, sí. estamos en proceso de investigación, Estamos estamos comentando esta comentando. empresa. Eh, ¿Qué es lo que me interesó? Fíjate que muchas veces, claro, en 4 años probablemente no se enlistaron nuevas empresas. Fíjate cómo voy a lograr un mecanismo que me permita lograr un KPI que me ayude con esto. Ok, ¿ya? Fíjate que 2019, aquí ya comienzan las adquisiciones Ajá, y en el 2021 prácticamente aquí ya se ve el tema de la adquisición de Borsa Italiana. claro. Esta adquisición prácticamente le entrega un 31% más de empresas enlistadas, que es lo que ha pasado en 2022, que ¿por qué esto disminuye? Y es por el simple hecho, Gabriel, de que cuando una bolsa está barata, comienzan a haber adquisiciones. Claro. Y las adquisiciones a veces, por ejemplo, ¿cómo se ven? En una oferta pública. Ujú. Entonces, en esa oferta pública es, ha sido uno.
un tema de por qué también ha bajado un poco más los ingresos. claro. O sea, en el ¿Cuánto? fondo No ahí mucho. sería, no sé, por darte un ejemplo, hay una empresa más grande que quiere comprar, por darte un ejemplo, en Italia, podría ser Garofalo Healthcare, Exacto. compañía de la que soy accionista, que es de la parte sanitaria de Italia, una compañía muy chica que perfectamente podría estar dentro de la categoría de empresa que pueda ser adquirida por otra más grande. Entonces, en ese caso, Garofalo Healthcare, como es parte de la bolsa italiana, si es adquirida, por ejemplo, en el año 2022, ya no va a estar y no va a tener que pagar una cuota de listamiento en 2023 a Euronext. No sé si acaso estoy bien en ese sentido, eso es lo que yo entendí. Exacto. Aparte que Garofalo Healthcare, una vez que ha ingresado, tiene que pagar cuotas anuales. Eh, Claro, es una tarifa que sí o sí está. Lo que pasa es que muchas exacto. veces nosotros no la vemos incorporado todo el tiempo. Piensa que es como un club. Cuando uno Claro, ingresa a un club deportivo, por ejemplo, tiene que hacer un pago inicial potente, pero mes a mes tiene que pagar una comisión. claro. Sí. Es como la inscripción a un gimnasio, a cierto gimnasio, después tienes que Exacto. pagar una mensualidad, etcétera. Se entiende, perfecto. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que eh, dentro de estas compañías también la compañía me otorga información sobre el volumen de capitalización. ¿Cómo se logra esto? Ojo que esto está en trillones, estos son eh, 3 trillones, 3 trillones, wow. pero es que estás considerando varios países de capitalización. Sí, De hecho, si tú mides la capitalización que existe en Estados Unidos, es mayor al PIB. claro, Utilizando, de hecho, si utilizáis el método que utiliza Warren Buffett, el indicador Buffett, claro. entonces, ¿qué es lo interesante? Que pueden ser las mismas empresas, fíjate, las mismas empresas, pero el volumen de capitalización aumenta. Ajá, claro, ¿Y por qué aumenta? Porque las bolsas a futuro van aumentando. Esto es claro, como cuando yo te dijera que el SP 500, eh, por ejemplo, hace 5 años era prácticamente, co- cotizaba prácticamente la mitad de lo que está cotizando hoy en día. claro. O Entonces, sea, básicamente, mira, por darte un ejemplo numérico, imaginémoslo en trillions, que lo miden los gringos. Hace 10 años atrás, por ejemplo, que el SP 500 en su totalidad tuviera una capitalización de 3 trillones y que actualmente tenga, me invento, 7 trillones. Por ese tipo de cosas también ganaría Euronext. por supuesto, justamente eso es lo que... ¿Por qué? Porque cuando tú haces un trade, cuando tú ¿Ya? compras una compañía, tú Ajá, compras una comisión de acuerdo a un porcentaje de esa comisión. claro. Si me cobran un 1% y quiero comprar acciones de cierta compañía, Ujú, esa acción, si pasa de 100 a 400, yo igual tengo que comprar una acción o dos acciones. eh, Eso igual implica una mayor comisión. exacto, sí, po. O sea, Entonces, a medida que va eh, aumentando la capitalización y se mantiene el volumen de trades, este tipo de compañías va aumentando el porcentaje de la comisión. claro, Ya más que o sea, porcentaje, el volumen de la comisión, ¿cierto? Es exacto. como eso, el volumen de la comisión. Puede ser el 1% todos los años, pero si es el 1% de 1 trillón, no es lo mismo que el 1% de 7 trillones. ¿Se No, entiende? imagínate, a ver, incluso más simple que esto. Si Bolsa Santiago adquiriera, se uniera a todo lo que vendría siendo una bolsa latinoamericana, Ujú, es obvio que la compañía va a aumentar el volumen. O sea, es obvio que va en el claro, fondo
Se a generar entiende, más sí, comisiones si es que adquiere la bolsa de Colombia o la de Brasil. Entonces, claro, eh, dentro de eso, fíjate que hay después también una métrica que es clave, que nosotros consideramos como el volumen partido el número de empresas. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a poder entender cuánto es lo que realmente crece la bolsa. Y lo que yo he hecho a futuro es decir, mira, probablemente la bolsa europea no sé si vaya a crecer un 10, 8% anualizado, pero sí creo que puede crecer un 5. claro, es más factible. O sea, y un 5, estamos hablando con bolsas europeas que realmente están muy baratas. Esto es como por así decirlo, comprar un ETF, literal, Sí, y decirte, oye, mira, yo espero que las bolsas europeas crezcan un 5 de aquí al 2027, que para claro, mí es algo bastante conservador, teniendo en cuenta que las bolsas europeas están a reatos muy, ridículos, están muy muy barata, baratas, y, y eso al final, ¿qué es decir? Ya, llego a ese volumen de 4.200 millones por empresa y me da que si aumenta 25 compañías al año, claro. prácticamente es crecer el 1,32%, Ujú, llegando a 2.000 el 2027, tendríamos que la compañía podría llegar de pasar a controlar un volumen de 6.281 Trillion, billones ajá, a 8,4 trillones. Y eso al final eh, yo lo veo bastante probable porque finalmente las bolsas, el MSCI World, el MSCI Europe, siempre van a ir al alza debido a que hay nuevas compañías eh, y todo lo demás. O sea, las bolsas históricamente siempre han sido positivas en la renta variable. ahora, igual es interesante verlo desde el punto de vista del ciclo, porque personalmente creo que el próximo ciclo está en Europa o en países emergentes. Eso es lo que, a mi entender, pienso. No sé si acaso va a estar, o sea, por supuesto, Estados Unidos siempre va a seguir sacando tremendas compañías, pero creo que por lo barato que está Europa, va a haber harto flujo de capital hacia allá y evidentemente esto podría beneficiar a Euronext, así que interesante igual. Bueno, y aquí va lo interesante, Gabriel. Ya, ¿Cuánta es démosle. la comisión que ellos ganan por todo el volumen transado? A ver, ¿Qué es lo ¿cuánta? que pasa? Esta es como la medida un poco que hablábamos de Flatex de giro, pero suele ser distinta. ¿Por Ya, qué? ok, Porque cuando las bolsas eh, prácticamente están baratas, o sea, cuando tienen muchas transacciones, tiende como a disminuir. ujú, ¿Por qué? Porque al final las comisiones, cuando hay mayor número de trades, el porcentaje de comisión de ese trade va a ser menor porque al final entran, entran personas que entran con volúmenes mucho menores claro, y eso al algo final hace interesante. que, claro, en cambio en 2022 probablemente las comisiones sean un poco mayores porque al haber menos volumen de trades, hace que la comisión ganada al final eh, se vea más amplia en cuanto a porcentaje. Y Perfecto. nosotros creemos, porque este tipo de compañías perfectamente te puede subir el precio y no tiene, las compañías transar no tienen nada que hacer. Nada que hacer, pues, mijo. Y nosotros creemos que esto puede en el fondo considerarse lo que vendría siendo el revenue por toda la capitalización podría ser el 0,023%. Ujú, interesante, interesante. En cierta medida, los costos fijos por volumen también los medí en porcentaje. Y esto es algo preocupante. ¿Por qué? Porque fíjate que el 2020 y 2021 aquí era muy bajo. ¿Por qué también Ok, te aumentó acá? Porque hay que incluir a Costa a la bolsa italiana.
Claro, Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Y por qué yo creo que esto puede ir disminuyendo con el tiempo? Porque cuando adquirió Bolsa Italiana, eh, prácticamente la adquirió en un momento donde literalmente la bolsa italiana hoy en día es de las más baratas del mundo. El PER de la bolsa italiana está en 7,4 con muy pocas transacciones, muy buenas ideas de inversión. Probablemente sigan habiendo compañías que vamos a estar viendo de Italia porque están baratas, per 7, o sea, PER una 7, locura. y al final ese PER 7 hace que el volumen, el costo fijo por ese volumen, sea más alto. ¿Por qué? Porque hay menos trades. Claro, Entonces, a medida que esos trades van volviendo a ser normales, creemos que este costo fijo va a disminuir. ok, perfecto, súper. Y al final, si nosotros vamos a las cuentas, y al final, fíjate el EBITDA ajustado, nosotros lo mantenemos a rangos del que la compañía va a ganar un 0,011%, eh, y la verdad es que yo lo veo bastante probable. Es algo que Claro, ha logrado con anterioridad, y es un escenario que perfectamente, un escenario inflacionario, se podría dar. se podría dar. Perfecto. ¿Eso que implica, Gabriel? Que el EBITDA ajustado Ujú. para el 2022 fue de 625 millones de euros, y que nosotros estimamos que esto podría llegar a 982,8 Wow. millones. Oye, pero ¿qué nivel de margen es ese? Es que los márgenes de las bolsas son espectaculares. ¿Por qué? Porque tienen muy pocos costos fijos, Claro, tienen muy pocos empleados para la cantidad de compañías que manejan. Este es efectivamente, ¿no? prácticamente uno de los mejores negocios que pueden haber, y ya se van a dar cuenta. Fíjate que históricamente ha crecido en promedio un 16% anual. Wow. O sea, es brutal. Fíjate que Brutalísimo. desde la adquisición de Bolsa Italiana, los ingresos aumentaron muchísimo. El 2022 obviamente se estancó, pero a pesar de que el 2022 fue un año negativo, aumentó un 9%. Eso está muy bien. O sea, te fijas, aquí mira, acá hubo una caída también de mercado del 20%, si no me equivoco, en el En año 2020, 2018, 2018, 2018, 2019, sí. y aún así aumentaron los ingresos. Sobre todo en Europa, pero me sorprende mucho ese 15% del ¿Y 2018 te sabes iba por a qué pasa comentar lo eso? mismo. Ajá, Porque la economía suele ser prácticamente, suele ser cíclica. claro, Y si de repente las acciones pueden estar bien, los bonos van a estar peor. Pero claro, de repente si las acciones están mal, los bonos están mejor. Eh, Siempre hay una cosa que gana por sobre la otra. claro. Entonces, eso al final da mucha seguridad en invertir en este tipo de compañías, porque al final es como invertir en un mercado financiero donde, si es que existe alguna crisis, alguno de los productos se va a beneficiar muchísimo. Es que ese es un punto súper importante del modelo de negocio, por cómo está estructurado. Creo yo que es súper interesante verlo porque me pasa que, por ejemplo, ¿qué es lo que podría pasar en el caso de que hubiese una gran crisis y yo soy una empresa que vende un producto como, por ejemplo, comida rápida o algún tipo de consumo más cíclico? Sí, yo perfectamente puedo, por ejemplo, el negocio automotriz, puedo perfectamente esperar a cambiar mi auto 1 o 2 años más. Pero aquí en este caso, como bien decías tú al principio, las empresas que están listadas en estas bolsas de valores no van a, sí o sí tienen que pagar su cuota, su comisión. Entonces,
no hay riesgo de que haya una masacre de empresas y que no vaya a pagar la mitad de la cantidad de empresas que están enlistadas en las bolsas. Entonces es súper interesante porque es algo muy predecible, bajo mi punto de vista. ¿No? Y aparte que si es que existen años buenos, porque la bolsa es cíclica, cuando existen años buenos, fíjate cómo aumentó el número de empresas. De repente aumenta no solo la parte así del volumen, ¿cachai? No solo aumenta Claro, esto, sino que también aumenta el número de empresas. Por ejemplo, el 2021 fue récord en SPACs, fue récord de los claro, fondos de Cathie Woods, fue récord de compañías que ingresaron a PER 50 y eso al final beneficia a Euronext y en los años malos sigue ganando dinero. espectacular, súper. Entonces, fíjate, mira, un año espectacular. Fíjate cómo el ingreso por volumen fue de 0,19 y un año malo aumentó. Es brutal. Sí, no, está clarísimo, súper bien. Entonces, bueno, ¿por qué creo que va a haber reducción de márgenes? Porque aquí una vez que adquirió Bolsa Italiana, hubo más apalancamiento, insisto, compró un negocio en la Bolsa Italiana justo, está en su pick más bajo de PER, Claro, donde n- no ha sido tan movido, donde es prácticamente una de las bolsas más baratas de Europa. Y yo creo que eso entrando en la normalidad va a hacer que la compañía vuelva a reducir sus márgenes en lo que vendrían siendo costos fijos. claro, tiene sentido, sí. Porque fíjate que el EBITDA lo ha ido manteniendo. Esos márgenes lo ha ido manteniendo Qué brutal. y además teniendo en cuenta que es un negocio tecnológico. O sea, no necesitas, por cada cliente no necesitas aumentar el número de empleados. Entonces al final Claro, Eso, eso yo creo que se viene una amplitud de márgenes para los próximos años. claro, o sea, la ¿Cuánto? cantidad de computadores que necesitáis es la misma, la cantidad de empleados que necesitáis es la misma. Exacto. Es un negocio con demasiado apalancamiento operativo. Y al final, claro, y esto es lo que te quería comentar. Por esto es que ha reducido mucho el EBIT y es que ha aumentado muchísimo la depreciación y amortización. Claro. Pero esto al final se debería mantener. Entonces, Ujú. yo realmente eh, no lo veo como un peligro ni nada, sino que simplemente es algo que sucede. Entonces, Perfecto. si lo vemos a nivel de EBIT, los márgenes creo que pueden volver al 50% perfectamente. 50%, una locura. Y fíjate cómo el net income, bueno, la tasa de impuestos como el 28-27%, eh, los intereses que paga, nada prácticamente, o sea, muy Ajá, poco. Y fíjate que el net income, cacha el margen que tiene, una más de locura. 30%. O sea, es un negocio espectacular. Sí, por supuesto que sí. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el EPS no se mueve tanto, eso sí, porque al final, Ok, cuando tú tienes una empresa con mucho margen, eh, tampoco es que tenga un apalancamiento operativo de los márgenes altos, ¿cachai? Sino que simplemente lo puede elevar un 1% cada 3 años o un 2% en 3 años. Pero cuando ya ganas un 33,3%, un 40%, eh, que ojo, que aquí de repente también hay cosas que son extraordinarias, no hay que tener eso en cuenta. claro. Lo que te va a pasar es que al final es muy difícil que sea al 60%. Entonces, eh, esto ya es un negocio estable, que probablemente no la vaya a sacar del estadio. No, claro, sí, no, no podemos esperar que la saque el estadio así con eso.
pero sí que está muy barata. Y fíjate que la deuda neta, aquí total, pero en verdad es deuda neta. Ok. Fíjate que lo que gana es que el interés es bajísimo. Sí, Eh, a ver, lo interesante, ¿por qué se apalancó tanto? El tema de bolsa italiana, que es lo que vendría siendo una penalización, pero eso se debería ir reduciendo, teniendo sí, en cuenta que genera esos 400 millones, probablemente una parte va a ir en dividendo, ya lo vamos a ver, y otra parte va a ir a repago de deuda. Es perfecto. así de simple. Súper. El CAPEX de mantenimiento, probablemente en un 2%, fíjate que es muchísimo menor a lo que vendría siendo la presión y amortización. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta el free cash flow. Eh, Aquí tenemos lo que vendría siendo las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. No hay inventario, obviamente. Y fíjate que esto igual es buenísimo. O sea, fíjate que ellos prácticamente tienen un working capital negativo, porque al final tienen cuentas por pagar a días mucho mayores que lo que vendrían siendo en cuentas por cobrar. Ujú. Y eso al final genera un extra que fíjate, que esto es lo que yo encuentro lo más espectacular de todo, es esto. A ver, veamos. Cada año, fíjate que en el 2022 generó 189,6 millones de flujo de caja extra por pagar más tarde de lo que cobra. Espectacular, espectacular. Entonces, es un negocio que siempre va a tener working capital negativo, por lo cual eh, eso va a ser un beneficio extra a lo que vendría siendo el free cash flow. Claro. Incluso normalizando esto, que obviamente hay que normalizarlo, por eso la variación de flujo de caja aquí va a ser menor, fíjate, pero eh, diciendo que por pura variación de flujo de caja vamos a generar 9 millones extra. Fíjate que esta compañía ya debería estar en 89 eh, a 164 euros por acción a 20 veces free cash flow, que me Claro. Y parece, ahora actualmente, ¿a cuánto está? 65 prácticamente, ¿no? mira, quiero mostrarte esto que es probablemente lo que más te va a sorprender. Si nosotros Euronext. vamos para colocarle un múltiplo a esta compañía, fíjate que cotiza a Pero, 11,57 veces. ¿cómo estamos hablando de eso? Tremendo negocio cotizando tan barato. Claro, la Una media ha sido locura. de casi 17 veces, pero es que hay que tener en cuenta que muchas veces tocó las 20 veces. Claro. O sea, un negocio como ese, creo yo que se justifica que esté cotizando a 20 veces, pero si el mercado te dice 15, ok, pero 11 veces, Mira, y si lo vemos por free cash flow, varias veces lo ha hecho. claro, Entonces, ¿qué es lo genial de esto? Que estamos comprando un negocio espectacular a un PER ridículo. ridículo. Quiero que veas esto. Aquí tenemos todo el resto de las bolsas de valores. Eh, Fíjate que es por lejos la más barata. Todas cotizan prácticamente sobre las 20 veces beneficio y de free cash flow bastante parecido. Entonces, como te venía diciendo, o sea, prácticamente estamos comprando la bolsa que es por lejos con mayor descuento, Sí, por incluso supuesto. con más descuento que la bolsa brasileña. Es una locura. Estamos comprando prácticamente la bolsa de Francia, la bolsa de Italia, la bolsa de Holanda y la bolsa de Bruselas
con un descuento bastante significativo. Sí, definitivamente. Entonces, a mí me parece que incluso 20 veces beneficio, 20 veces EV Free Cash Flow, me parece bastante eh, Prudente, sí, prudente, lo que al final vendría siendo que en beneficio esté cotizando más o menos unas 25 veces. claro, ¿Por qué? Porque al final hay un gap que tomarlo por Free Cash Flow genera mucho más flujo de caja del net income que realmente genera. claro, Fíjate cómo el free cash flow por acciones de 5,2 versus los 4,58. sí. Y eso al final, teniéndolo en cuenta esta métrica, la compañía debería cotizar más o menos a 165 euros por acción a lo que venía siendo el Wow. 2027. Mira, Lo que sería un gap más o menos de multiplicar 2 por 2,51 veces. maravilloso, perfecto. Oye, buena, buena idea. Hay que estudiarla un poquito más. Si es que usted está pendiente de esto, por favor, haga su tarea para que pueda concluir por usted mismo si es que es una buena o mala idea de inversión. Fíjate que la TIR actual que me genera eh, prácticamente al precio de hoy en día vendría siendo del 21% a lo que vendría siendo Perfecto, el 2027. Eso es súper, espectacular. Y te fijas que espectacular. si nosotros consideramos incluso el método de descuento flujos de caja, me da que la compañía iría a cotizar a 99,26 euros por acción, con un KPM del Mira, 9%. mira, espectacular. Súper. Entonces, bueno, eso con Euronext. Vamos con la otra entonces. Vamos con Keyword Studios, que es una compañía que estudié que me pareció espectacular. Gabriel dice, no me gustan los videojuegos. No es que no me gusten los videojuegos, es que no es lo mío en realidad. No, no suelo estar muy metido en los videojuegos. Soy un padre de dos hijas, entonces como que no tengo mucho tiempo sinceramente para los videojuegos, pero jugué Mario, jugué Donkey Kong. Así que ahí hay algo. Need for Speed en mi mejor momento. Mira, en este tipo de empresas no tienes por qué preocuparte de cuál va a De que me ser el guste. videojuego ganador. Ya, a ver, veamos, ya, a ver ¿Por qué? si es que me convence, a ver. ¿Por qué no tienes que preocuparte? Porque la compañía es una compañía desarrolladora de videojuegos. Ah, mira, qué O interesante. sea, no O- es quien realmente tiene el riesgo. Keyword Studios, para que te haga una idea, es la compañía que prácticamente ofrece la externalización para crear los videojuegos. ya, ¿cómo así? Si el día de mañana, Gabriel, quieres desarrollar tu propio juego Ya, y ok. no tienes el personal para poder desarrollarlo, Ujú. tú puedes llegar y decirle, oye, Keyword Studios, quiero desarrollar este videojuego y quiero que contenga, es prácticamente el nagarro de los videojuegos. Mira, qué interesante. Buena, buena descripción. Me gusta. Entonces, ¿qué es lo interesante de esta compañía? Que al ser creadora de videojuegos, eh, no tiene Wow. lo que vendría siendo la palanca más peligrosa, que es la ciclicidad. Los videojuegos prácticamente tienen una parte que es muy peligrosa, que es la parte de la ciclicidad. ¿Por qué? Porque el consumo de videojuegos, eh, una vez desarrollar el videojuego, sale carísimo. Ok, ya. Ah, tienes que tener personal a cargo. Es muy importante tener muchos desarrolladores y generalmente se tarda unos 4 o 5 años de repente un videojuego que sea muy bueno. Todavía estoy esperando el GTA, que salga el GTA 6. Yo creo que ese va a ser El espectacular. tremendo, el que la saca del estadio.
esa va a ser una sacada de estadio no menor. Lamentablemente, Take-Two se está cotizando carísimo, Nada que hacer. pero finalmente, a ver, ¿por qué me gusta tanto el mercado de los videojuegos? Porque es prácticamente para mí uno de los mercados del futuro. Hoy en día existen ligas de LOL que están... yo sé que te va a sonar extraño, Gabriel, Gente muy rara, weón. Está bien, pero, ¿no? Pero está bien, cada uno en lo suyo, está bien. pero es que el mercado es así. O sea, hoy en día existen torneos internacionales, lo hemos visto con los Festi Games, lo hemos visto Claro, con prácticamente lo que venía siendo el cosplay, y eso ha crecido a tasas pero increíbles. no, sí, es real. Es un crecimiento espectacular. Hoy en día, ¿quiénes son los ídolos de los niños? Prácticamente Ibai Llanos, lo que dicen de Auronplay, y la gente, aunque no me creas, disfruta más ver a estas personas jugar que ellos mismos jugar los videojuegos a veces, o Sí, pues, incluso sí, jugar a la pelota. claro, El mismo Florentino Pérez dijo que una de las industrias como el fútbol, o sea, lo que realmente está amenazando el fútbol es la industria de los videojuegos. mira, mira. Y si lo dijo el gran Florentino Pérez, uf, ahí estamos hablando palabras mayores. Oye, entonces, esta empresa se dedica al desarrollo de los videojuegos, no se mete en los lanzamientos de los videojuegos, Claro, no se mete en el entonces, marketing del videojuego como tal. exacto. Entonces al final, ¿qué es lo que termina pasando? Que ellos no tienen el riesgo del lanzamiento. Keyword Studios, si el juego sale bueno o sale malo, le va a dar lo mismo. Ellos van a ganar dinero igual. Claro, porque en el Entonces, fondo ellos se enfocan en cumplir el requerimiento del cliente. Si el cliente tuvo un mal timing o quizás no generó bien su idea de juego, da lo mismo. Ellos van a hacer su pega y listo, ¿cierto? exacto. Entonces, vamos a los números de la empresa. Fíjate que el crecimiento orgánico, ya en un año malo, estamos hablando del segundo trimestre, ya es del 10,4%, Wow. en Sí. línea con el guidance. Los márgenes de operativos, prácticamente el 15,4%, eh, sigue creciendo, aunque menos que lo que vendría siendo sus ventas. Ya vamos a ver por qué. Y una de las cosas que más me interesa de esta compañía es que fíjate que el average organic growth, o sea, en estos últimos 2, 3 años ha crecido un 18% orgánica. Espectacular. Súper. Eh, Esta compañía es la líder de mercado y por mucho, ya veremos más adelante, eh, prácticamente triplica a lo que vendría siendo el segundo play. Wow. Triplica. Una locura. Han seguido una empresa que hace muchas adquisiciones, o sea, prácticamente, ¿qué es lo que hace esta compañía? Que no solo crece de manera orgánica, sino que también va comprando competidores de desarrollo. ¿Por qué? Porque al igual que Nagarro, en todo lo que vendría siendo eh, de la creación, de la transformación digital, ellos prácticamente hacen lo mismo con los videojuegos y Claro. necesitan tener más estudios y más programadores para poder en el fondo crear o tener mayor número de desarrolladores para poder hacer los videojuegos. Y es algo espectacular porque de partida tiene caja neta. O sea, eh, es un negocio que está muy bien solventado. eh, Quieren crecer más o menos unos 130 millones de M&A para los próximos Perfecto. años, que ya vamos a ver en el Excel. Eh, no sé, es espectacular. Probablemente Súper. lo mejor del Vamos mercado. entonces, pues. Vamos. Y te quiero mostrar una cosa que es brutal, que esta compañía, si no me equivoco, tiene 24 de los 25 mejores.
compañías de videojuegos del mundo. Una maravilla. O sea, Los fíjate, ¿quiénes GTA, God desarrollan? of War. God of War, RDR, GTA, Call of Duty, Halo, todas estas compañías son parte de lo que vendría siendo el desarrollo de videojuegos por parte de Keyword Studios. Eh, Hay una parte que es muy interesante también, que el mercado espera crecer un 9% anual. Ya, perfecto. Fíjate, número de clientes usando 3 veces o más servicios. Aquí indica un KPI muy interesante donde dice, por ejemplo, el número de clientes que ocupan más de 3 servicios. eh, Prácticamente, fíjate que todas las partes que ellos están, Our Bueno, Global Footprint, escala global, definitivamente. muy globalizado. De hecho, tienen buena parte en Asia también. Buenísimo, ¿no? Además que ese debe ser uno de los mercados con mayor crecimiento probablemente. Bueno, esta compañía es muy interesante. ¿Por qué? Porque me entrega una cantidad de KPIs espectaculares. O sea, llenaste el Excel de KPI. Es que de verdad es muy completa la información, es lo que más me gustó. Maravilloso. Vamos a Fíjate que, verlo bueno, a entonces. partir del 2007, tengo datos del 2014, pero a partir del 2007 comienzan a publicar el número de clientes que ellos tienen, Ok. creciendo más o menos más de 5 clientes al año, y últimamente esta cifra se ha ido acelerando. ¿Qué es lo que pasa? Que Importante. fui conservador y dije, bueno, aumentar 10 clientes más cada año. Los ingresos por cliente, fíjate cómo esto aumenta, pero de manera salvaje. En el 2017 generaba prácticamente 1,63 millones de libras Claro. eh, por cliente, y hoy en día es 4,6. Wow, wow. Es muchísimo más. Fíjate que también eh, el número de estudios también. O sea, la cantidad de clientes por estudio suele ser menor, y esto también eh, es una cifra que más o menos podría estar en rango de 2,4 clientes por estudio. Y el tema de la adquisición, esto ha sido brutal. Eh, Aquí, por ejemplo, tenemos número en millones de adquisiciones, esto es lo que vendrían siendo lo que han ingresado, y acá tenemos el número de compañías. Actualmente Keyword Studios tiene 61 adquisiciones, y ellos esperan crecer más o menos 5 adquisiciones al año. El importe, el costo por compañía, eh, ¿qué es lo que pasó? Que desde el 2020, como la compañía ha ido creciendo más, probablemente los estudios que vayan a adquirir vayan a ser mucho más grandes. Claro. Y eso al final hace que la compañía, claro, no vaya a crecer tanto en número, pero sí en cantidad. Y al final esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque también van creciendo el número de empleados. El número de empleados tiene mucha relación también con lo que vendría siendo, por ejemplo, con Nagarro, donde estos empleados, la gran mayoría son desarrolladores, y como desarrolladores de videojuegos también son parte de los ingresos. Entonces, es una métrica muy importante. Fíjate que aquí tenemos los ingresos totales. ¿Cómo llego a esos ingresos totales? Tengo, porque la compañía me denota, fíjate lo que dice aquí. Voy a partir por la parte inorgánica. Ok, Fíjate que la compañía me dicta los ingresos inorgánicos. ok. Si esto yo lo divido en el número de adquisiciones, tengo los ingresos inorgánicos por adquisición. Claro. Y si tengo en cuenta el costo por compañía, me da el múltiplo que prácticamente compra Keyword Studio en las compañías. Sí, sí, tienes razón. Y eso, fíjate que ellos tienen un promedio de total adquirido, o sea, partido el ingreso,
me da que ellos compran compañías a 1,74 Wow, veces ingreso, que es bastante positivo. O sea, prácticamente ellos compran compañías a 10 veces EV/EBITDA. claro. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, no sé, en 2021 llegaron a pagarse 10 veces venta, 15 veces venta, es bastante interesante estar pagando 1,7. Exacto. Entonces, en ningún momento la compañía ha sobrepagado por esas adquisiciones y eso es muy Claro, positivo. Hay años que te va a salir menos, otros años que te va a salir más, pero lo importante es el promedio. ¿Por qué? Porque hay veces que, fíjate que aquí pagó 0,61, aquí 9,9, pero después se normaliza. Lo que pasa es que hay claro, veces que se paga dinero y después se obtiene el ingreso. Entonces, eso hay que normalizarlo. Y fíjate que los márgenes de EBITDA de esta adquisición han sido en promedio del 17%. Entonces, de esa manera, nosotros obtuvimos lo que vendría siendo el EBITDA que generaban estas adquisiciones y que el EBITDA ha pagado, ahí tenemos, por ejemplo, los múltiplos. Entonces, si yo, insisto, sumo todo ese EBITDA y lo divido por toda la cantidad, ellos han pagado en promedio 10,21 veces perfecto, EV/EBITDA. clarísimo. Vamos a la chicha entonces. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que otra cosa que la compañía me dicta es los ingresos orgánicos. Ellos me indican todo lo que han crecido a lo largo, y fíjate que son ingresos que siempre han sido superiores al 10% Claro, en una compañía que prácticamente no tiene el riesgo. Entonces, eh, fíjate que muchos años, esto es muy cíclico, o sea, no sé cuánto pueda crecer el día de mañana, pero si nosotros nos vamos al escenario bajo, que es lo que estima la compañía de crecer al 10%, la compañía es bastante conservadora, ojo, eso es bueno. eso es muy bueno. Y al final, claro, si en un año malo, probablemente esto disminuya, pero el otro año puede compensar. Claro, Y de hecho la TAM va a crecer al 9%, por lo tanto, wow. es bastante elevado. Ahora, Y ese es un punto importante igual, porque si me dices que la TAM crece a un 9%, usualmente los líderes de mercado crecen bastante más por sobre lo que crece la media del mercado. Entonces, es interesante igual. exacto. Entonces, puede ser una compañía con mucho más apalancamiento operativo y Claro, que aumentan adquisiciones. Entonces, claro, ¿qué hice yo? Fíjate que aquí tengo, por ejemplo, el 24, pero eh, yo considero el ingreso orgánico, aquí lo tengo, como el ingreso total, más por el ingreso orgánico, o sea, más el crecimiento, a eso me refiero. claro. Sí, sí, eh, y de ahí, por ejemplo, tengo lo que vendría siendo el ingreso orgánico, más lo que vendría siendo el ingreso inorgánico. Entonces, aquí hay un enredo, pero la verdad es que para calcular el ingreso orgánico, yo tengo que considerar los ingresos del año pasado, el extra de ingreso que generan esas mismas compañías, y a eso tengo que sumarle lo que voy a adquirir. claro. Suena un poco complejo, pero así es como lo tomé yo. Ok, Entonces, vale. yo dije que los próximos años iban a crecer al 10%. Fíjate que aquí lo tengo. Y estos 56 millones, ¿cómo llego a estos 56? Y yo digo, mira, los próximos años, el dinero que se va a gastar va a ser más o menos de 100 millones de libras en adquisiciones, comprando 5 adquisiciones, ojo. O sea, así llego más o menos al número de compañías que va a tener la compañía, Claro, pagando 1,8 veces venta, venta, eh, y de esa manera yo llego a los ingresos que va a generar la compañía.
En el fondo, Está súper. y en base a eso, esto se lo fui sumando, ¿cachai? Ok, perfecto. Entonces yo digo que este año, por ejemplo, claro, el ingreso orgánico va a ser el 10% del año pasado, el ingreso total, y en este caso más los 67 millones, este ingreso más los 67 millones. Y de esa manera tengo ingresos orgánicos e inorgánicos. Entonces la compañía, lo que yo proyecto, que la compañía en el 2022 te generó más o menos cerca de 700 millones y que probablemente esta compañía en el 2027 pueda generar 1.574 millones. Perfecto, súper. Eh, Fíjate que los márgenes EBITDA yo estimo que también van a ser del 17%, siempre es más o menos como un 17, ese es como el promedio, y es lo que ha dictado la compañía. Y bueno, tenemos costos de venta, fíjate cómo los costos de venta, los costos por estudio, eh, no suelen crecer, fíjate, Eso, suele crecer bastante poco. vaya que es bueno. Vaya que es bueno. Y de hecho el costo de venta por cliente es mucho menor a la gran diferencia de costo, los ingresos por cliente. De los ingresos que tiene cada cliente, claro. Fíjate que aquí cómo genera 0,6 millones más y aquí cómo genera prácticamente el doble de lo que Claro, genera por cliente. Y eso es muy positivo porque en algún momento creo que la compañía podría llegar a tener apalancamiento operativo. Los buenísimo. costos fijos aquí los tengo también, aunque suelen ser menores a los costos de venta. ¿Por qué? Porque los costos de venta está el tema de los gastos de remuneración y todo, como son los desarrollos, es mucho más sólido. Y fíjate que aquí yo estimo, claro, voy considerando una estimación y voy aumentando más o menos 350, eh, prácticamente entre 25 a 35, perdón, a 350.000 libras Y gracias. Perfecto, por sí. estudio. Aquí hice todo un plan. Entonces, bueno, eh, bueno, vamos, vamos un poco ya a lo que vendría siendo la cuenta de resultados. Vamos, Y fíjate cómo la compañía en 2014 generaba prácticamente 37 millones de libras a 690 el 2022. wow, pero como tanto, La tasa de crecimiento de Diosito, esta compañía ha sido en promedio del 45,13%. una Y fíjate locura. que yo eh, he sido bastante conservador. Estás dejando entre un 17 y un 18. Exacto. El, el costo de venta, el porcentaje, si bien ha habido apalancamiento operativo por ahí, en el costo fijo ha ido aumentando, lamentablemente. Mal ahí, Por eso, los márgenes de EBITDA sí han aumentado, pero podrían mantenerse en más o menos un 17, 19%. claro. Probablemente vaya a haber márgenes, porque yo estimo esto, porque yo creo que va a haber apalancamiento operativo debido a la inteligencia artificial, que aquí va a aplicar muy fuerte, y Ujú, que cada vez van a necesitar menos personal para poder desarrollar videojuegos, porque como las claro, tecnologías avanzan, suelen hacer más baratos los. Y eso al final es muy bueno, porque al final, ¿qué hice yo? Que aquí iba, prácticamente los costos fijos iban disminuyendo 25 puntos cada año. Y fíjate el margen bruto, ¿cómo llego a esto? Bueno, lo que vendría siendo prácticamente los costos de venta. Los costos de ventas que consideré que también iban bajando 25 puntos cada año. ya, perfecto.
La presión de amortización aquí es muy alta, pero veremos que el CAPEX no lo es tanto. Entonces, eso es interesante. Los intereses que paga la compañía son bastante bajos, porque incluso la compañía no está endeudada. Fíjate cómo tiene caja neta. Mira, bien, punto positivo. Y lo malo es que el número de acciones sí ha aumentado. Que insisto, como hace adquisiciones, la compañía cuando está. Ahora, tiene un muy buen capital allocation. La compañía cuando está cara es cuando emite realmente acciones. Eso es lo que debería hacer. Claro, Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Esta compañía actualmente está generando un EPS de 58,86 peniques por acción ujú. y yo estimo que esto podría llegar a 141,71 el 2027. Mira, ¿A qué se debe esto? A prácticamente lo que vendría siendo un poco de apalancamiento operativo y a lo que vendría siendo el crecimiento en estos ingresos, donde el 10% es inorgánico y más o menos un 7, un 8 es de carácter inorgánico. Esto al final es muy positivo porque al final va a hacer que eh, esta compañía siga con fuertes crecimientos. Y quiero que te fijes esto, que al final a un PER de 25, ojo que la compañía, cuando ustedes la vean, porque quiero que vean esto, ¿se acuerdan que esta compañía hay que analizar siempre que existen lo que vendría siendo el gap y el non-gap? Bueno, aquí claro, es lo mismo en el IFRS, pero fíjate que hay que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque cuando tú veas la compañía en valoración, la compañía te va a decir que está más o menos a 15,5 veces beneficio. ok, Si yo tomo las estimaciones, fíjate cómo el EPS normalizado es mucho mayor al gap. Entonces, claro, ¿qué hay es lo una que estimé diferencia. yo? Siempre yo tomo el gap básicamente para poder no tener el peligro que lo que pasó, por ejemplo, con Converge Technologies. Claro, ya aprendimos con eso. No es necesario Exacto. que pase de nuevo. Entonces siempre hay que tener en cuenta los, vendría siendo los CPS gap. Ahora fíjate que, eh, claro, aquí te sale como cero, pero están libras, y aquí yo lo tengo en peniques, entonces por eso se ve así. O sea, aquí es como si estuviera a 1,41 peniques, y al final a un múltiplo para mí de 25 veces, que es lo que vendría siendo como unas 15 veces o 14 veces gap, no, Claro. non-gap, perdón, Ujú. me da un precio objetivo, teniendo en cuenta obviamente eh, la caja neta, de 1.633 peniques por acción. Peniques. Y actualmente en eso está cotizando, con una Está, proyección a 3,331. Ahora, si yo lo tomo por free cash flow, fíjate cómo la compañía de lo que vendría siendo depreciación y amortización te generaba más o menos un 7, en CAPEX real y de mantenimiento te genera un 3, un 4. claro. Y eso, considerando mira, aquí tienen los account receivables, si bien hay working capital positivo, la variación de working capital, que creemos que también va a ser positiva, tampoco es que sea tanta la diferencia. Hay que tener Eh, en cuenta eso porque los días de cuentas por cobrar siguen siendo igual altos. Es como, por ejemplo, lo que pasa con Nagarro. Claro, sí, Nagarro tiene que estar financiando el working capital. claro. Eso al final es importante. Pero a pesar de Totalmente eso, lo contrario que estábamos viendo con con Euronext. Euronext, pero al final tampoco es que sea tanto. O sea, para mí ya sobre 100 días suele ser peligroso. Y
Eh, ¿Había una parte impairment? No, no lo considero. Bueno, y si nosotros consideramos el free cash flow, fíjate cómo es mucho mayor a lo que vendría siendo el net income. O sea, si Claro. realmente yo te digo que va a generar 51 millones de beneficio neto, de flujo de caja te va a generar prácticamente casi 66. Wow. Y eso al final me hace que a un múltiplo de 20 veces EV Free Cash Flow probablemente esté más barato. Mira. Entonces, no es que le esté aplicando un múltiplo tan elevado, Pero ¿te fijas? históricamente, ¿cómo ha sido la cotización? Te vas a sorprender. Vamos a verlo. Históricamente, la cotización ha estado casi una media de 30 veces, tocando muchas Wow. veces las 50 veces beneficio. Y hoy en día ha Mira, caído prácticamente a múltiplos muy bajos. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué es lo que pasó con esta empresa? Prácticamente vivió toda la euforia, la burbuja, y que la bolsa de IM está en mínimos, prácticamente de claro. valorización. Entonces, esto puede ser una muy buena idea de inversión. No sé si aplicarle el múltiplo de 30 veces beneficio, para mí 25 está bien. 25 está bien. Yo Aparte que este también. está considerando el normalizado. Es como si en Gap te estuviera considerando unas 50 veces beneficio. Uf, Pero un flujo de caja que suele ser más real, 36, estamos. tocando Perfecto. muchas veces las 50 veces. Mira. Fíjate que ha hecho el precio. Se ha pegado una torta enorme. Prácticamente eh, llegó a cotizar incluso a 31 libras y hoy en día está a 16. La mitad prácticamente. Claro. Aquí este precio lo tengo en peniques, no en libras. Y bueno, si yo considero el potencial de esta compañía, fíjate que Keywords me da, oye, actualmente un potencial más o menos de un 17% anualizado. Perfecto. En est- Aquí llegó a estar como en 1300 para que te hagas una idea. Mira. Realmente habría estado muy interesante. Para mí habría que esperar un poco a ver si es que en una de esas puede caer para lograr sobre un 20%, que ahí estaría muy interesante un punto de entrada. Buenísimo. Y si te Perfecto. fijas por descuento flujos de caja, es mucho mayor. Claro. Ahora, aquí yo puse que la G vendría siendo de 5. ¿Por qué consideré 5? Porque la compañía todavía le queda mucho crecimiento y tiene una parte importante, importante inorgánica. Y yo creo que a esta compañía le falta mucho crecimiento y apalancamiento operativo una vez que se vayan dando tecnologías que puedan hacer más eficiente el poder crear juegos. Y eso al final va a potenciar mucho el tema de la inteligencia artificial a este tipo de compañías. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Perfecto. Súper. Y bueno, yo creo que con esas dos tesis Vamos. No, perfecto. Súper bien. Súper bien. quedo pendiente a lo mejor para un próximo video Ferretti, Ferretti. Argentex y Evolution Gaming. Yo creo. Sí, por supuesto. Aparte, estamos disminuidos, pues estamos sin una camarita, yo estoy todo resfriado. Entonces creo que las personas que están suscritas al canal se merecen una segunda parte con, con Power. Me parece muy bien. No, y aparte que industria interesante, mira, Oye, eso te iba a comentar que hay una que creo que vamos a ver más adelante que me gustaría hacer una tesis a profundidad. ya la estoy Creo que yo podría colocando aquí al aportar, principio, la estoy creo que yo podría colocando. aportar mucho en eso.
Clínica Baviera. Si quieres podemos mostrar a cuánto está la valorización, porque realmente a mí me pareció Podemos verlo, ridículamente barata. pero ahí, solamente ahí, mostrar solo eso. Para que la El gente precio, quede con... el precio no cayó tanto, pero voy a mostrar la valorización, ¿no? Mira, qué nivel es eso. ¿De qué estamos Está hablando? poniendo interesante. Bastante interesante. Vamos a verlo a detalle, yo creo. Y acá tenemos también un experto en lo que vendría siendo Precisamente, oftalmología. vamos a verlo desde adentro, de cómo funciona. Vamos a hacer explicaciones de ojo y todo, cómo funciona todo. Vamos a darle color. Así es, y aparte que, bueno, quedan muchas tesis que también vamos a ver. Sí, por supuesto. Aquí sigo con una cantidad de empresas no menor que me falta por analizar. Sí, quedan muchísimas todavía. Y tenemos que recordar que tenemos un universo de 53.000 empresas. Así que Así es. oportunidades siempre van a haber. Lo malo es que este puta fue un día espectacular para lo que vendría siendo eh, mi cartera. Sí, a veces pasa. Van a haber otros días que quizás No, va a pegarse tortas, el pero día pasado estaba todo rojo, hoy día está todo sí, verde. sí, por Así supuesto. que, bueno, yo creo que eso sería. Sí, por supuesto. eh, Un saludo a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando a través de Spotify igual. Hay varias personas que nos escuchan solamente, que recordarles que también nos pueden ver. Así que un saludo grandote a todas las personas que nos han escrito comentarios, en buena, en mala onda también. Muchísimas gracias igual. Así que ha sido un verdadero gusto, Nicolás. y bueno, muchas gracias, queridos inversores, y recuerden siempre suscribirse y que vamos a seguir emitiendo contenido de alta calidad. Muchísimas gracias. Que tengan linda semana a todos.